El sol del domingo en el sur de Sudán se derramaba a través de las modestas ventanas de la iglesia, dibujando franjas de luz dorada sobre los rostros de la congregación. Sus voces, unidas en un himno de alabanza, llenaban el aire cálido y espeso, una melodía de fe pura en medio de una tierra acostumbrada al sufrimiento. El pastor Ernesto, un hombre de mirada serena y manos curtidas por el trabajo y la oración, levantaba la hostia en el momento más sagrado de la liturgia. Sus labios se movían en una plegaria silenciosa. Fue en ese preciso instante, suspendido entre el cielo y la tierra, cuando el estruendo de motores y gritos salvajes ahogó el canto. Sombras densas y amenazantes se proyectaron en el suelo, figuras de hombres armados rodeando el edificio, convirtiendo la casa de Dios en una jaula a punto de arder. La paz se hizo añicos en un segundo, reemplazada por el eco metálico de la violencia. El pánico fue un relámpago silencioso que recorrió a la congregación. Antes de que el primer grito pudiera escapar, el sonido sordo y pesado de una tranca de madera sellando la puerta principal desde afuera resonó como una sentencia de muerte. El santuario, un refugio de esperanza, se había transformado en una trampa mortal. Un olor acre y químico, el hedor inconfundible de la gasolina, invadió el espacio sagrado, profanando el aroma a incienso y madera vieja. Luego, la primera llamarada nació en la base de una pared reseca, una lengua anaranjada y voraz que trepó con una velocidad antinatural, devorando la estructura con un rugido hambriento. El terror ya no era una premonición, sino una bestia viva y ardiente que los rodeaba, respirando un calor que prometía aniquilación, mientras Dios, en su aparente inmensidad, guardaba un silencio atronador que pesaba más que las propias llamas. El humo negro y espeso fue lo primero en atacar, una serpiente asfixiante que se arrastró por el suelo antes de elevarse para robar el aire y la luz. Las hermosas franjas de sol fueron devoradas por una oscuridad grasienta que se pegaba a la garganta y hacía llorar los ojos. Los himnos se convirtieron en una sinfonía de toses secas y el llanto agudo de los niños, que se aferraban a sus madres, buscando una protección que ya no existía. El pastor Ernesto, de pie cerca del altar, observaba la escena con una impotencia que le helaba el alma. Su gente, su rebaño, se movía sin rumbo en el caos creciente, sus rostros desfigurados por el miedo y la confusión. Cada viga que crujía bajo el asalto del fuego era un latigazo en su conciencia. Cada chispa que saltaba era una acusación directa a la fe que él había predicado con tanta convicción. En el corazón de aquel infierno, el pastor no veía demonios en las llamas, sino el reflejo de su propia duda. Los rostros cubiertos de hollín se volvían hacia él. Sus ojos no solo reflejaban el fuego, sino que también formulaban la pregunta más terrible de todas. ¿Por qué? ¿Por qué el Dios del amor y la protección permitía que su casa se convirtiera en un horno? Ernesto no tenía respuesta. Las palabras de las Escrituras, que antes eran un bálsamo y una fortaleza, ahora sonaban huecas en su mente, ecos lejanos de una promesa rota. Miró el crucifijo de madera en la pared, ya oscurecido por el humo, y sintió un vacío desolador. La fe que había sostenido su vida entera se sentía ahora como un ancla que lo arrastraba hacia el fondo de un abismo de desesperación, un silencio divino que era más ensordecedor que el rugido del propio fuego. En medio de este horror que desafía toda comprensión, una pregunta se eleva por encima del crepitar de las llamas y los lamentos ahogados. ¿Puede la fe sobrevivir cuando la esperanza se ha convertido en cenizas? Es una pregunta que nos hacemos en nuestros momentos más oscuros, pero antes de buscar una respuesta, permíteme hacer una pausa y conectar contigo. Desde el lugar donde te encuentres, ya sea en la tranquilidad de tu hogar o en medio de tus propias pruebas, déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país estás acompañándonos en esta historia. Tu presencia forma una comunidad invisible de testigos, y si relatos de fe inquebrantable como este resuenan en tu espíritu, te invito a suscribirte al canal para que juntos podamos seguir explorando estos testimonios de resistencia y milagros que nos recuerdan que no estamos solos. Regresamos al interior de la iglesia, donde la atmósfera se ha vuelto irrespirable. El calor es tan intenso que el aire mismo parece vibrar,
distorsionando la imagen de los cuerpos que se agolpan lejos de las paredes ardientes. La madera del techo gime, un lamento largo y profundo que anuncia el colapso inminente. El pastor Ernesto ya no intenta ofrecer consuelo con palabras. Ahora se mueve entre su gente, usando su propio cuerpo como un escudo frágil, empujando a los niños hacia el centro, el último punto que aún no ha sido alcanzado por las llamas. Su rostro, antes un faro de calma, es ahora el mapa de una derrota absoluta. Levanta la vista y ve cómo el gran crucifijo de madera, el símbolo central de su ministerio, es lamido por el fuego, la figura de Cristo comenzando a ennegrecerse lentamente, como si estuviera siendo sacrificado una vez más. Mucho antes de que el humo envenenara el aire y el crepitar del fuego se convirtiera en la única letanía, la vida del pastor Ernesto era un poema tejido con los hilos de la rutina y la fe silenciosa. Cada amanecer comenzaba de la misma manera, con el primer rayo de sol tiñendo de un rojo profundo la tierra reseca de la aldea. Se levantaba antes que nadie, no por obligación, sino por un anhelo de quietud, de sentir el pulso del mundo antes de que despertara. El aire fresco de la mañana era su primera oración, un soplo de vida que llenaba sus pulmones mientras observaba el horizonte vasto y polvoriento. Sus pies descalzos sobre el suelo aún frío eran un recordatorio de su conexión con aquella tierra, una tierra que había bebido tanto la sangre de los conflictos como las lágrimas de la esperanza. En ese silencio primordial, su espíritu encontraba el ancla para el día que se avecinaba, un día que, como todos, estaría lleno de pequeñas batallas y milagros discretos. Su ministerio no comenzaba en el púlpito, sino en el sendero de tierra que cruzaba la aldea. Con su Biblia gastada, de cubiertas suaves por el uso constante, bajo el brazo, su caminar era una procesión solitaria de paz. No era el paso de un líder que exige reverencia, sino el de un hermano mayor que conoce cada puerta, cada rostro, cada historia. Saludaba con un gesto de la cabeza a las mujeres que ya estaban moliendo grano en sus morteros de piedra, un sonido rítmico y constante que era el corazón latente de la comunidad. Intercambiaba unas pocas palabras con los hombres que preparaban sus herramientas para el campo, sus conversaciones girando en torno al clima, la cosecha y la salud de sus familias. Cada saludo era una bendición, cada sonrisa un sermón sin palabras. Ernesto entendía que la fe no se predicaba, se vivía, se compartía en los gestos más mundanos, en el reconocimiento de la dignidad del otro. Era un mediador por naturaleza, un hombre cuya calma tenía el poder de desarmar la ira. Más de una vez lo habían llamado para resolver disputas que amenazaban con fracturar la frágil armonía de la comunidad. Podía ser por los límites de un terreno, el robo de un animal o una palabra dicha en un momento de ofuscación. Ernesto nunca imponía una solución. En su lugar, se sentaba con las partes enfrentadas bajo la sombra de una acacia, escuchando con una paciencia infinita. Sus manos, curtidas por el trabajo y la oración, a menudo descansaban sobre las de los hombres en disputa, no como un gesto de autoridad, sino de conexión. Usaba parábolas sencillas, extraídas de la vida cotidiana y de las Escrituras, para recordarles su humanidad compartida, su dependencia mutua. Su sabiduría no residía en la elocuencia, sino en su profunda comprensión del corazón humano y su capacidad para ver la imagen de Dios incluso en el rostro del adversario. La sombra de esa misma acacia se convertía por las tardes en un aula a cielo abierto, un santuario de aprendizaje y esperanza. Los niños de la aldea se reunían a su alrededor, sus rostros oscuros y curiosos, iluminados por el sol que se filtraba entre las hojas. Les enseñaba a leer y a escribir usando pasajes de la Biblia, transformando las historias de David, Moisés y Jesús en lecciones de valentía, perseverancia y amor. Su voz era suave, pero sus palabras pintaban imágenes vívidas en la mente de los pequeños, mundos lejanos de gigantes y mares que se abrían. Para ellos, el pastor Ernesto no era solo un maestro, era un portal a un universo más grande, un recordatorio de que sus vidas, aunque humildes, eran parte de una narrativa divina. En sus ojos brillantes, Ernesto veía el futuro de su pueblo, una semilla de fe que él regaba con esmero,
rezando para que creciera fuerte y resistiera las tormentas que sabía que vendrían, porque la amenaza siempre estaba allí, un rumor persistente en el viento del desierto, una sombra que se alargaba al atardecer. La violencia no era un concepto abstracto, sino una memoria reciente y una posibilidad constante. A veces llegaban noticias de aldeas vecinas, historias susurradas de ataques, de iglesias quemadas y de familias desplazadas. Cada vez que un vehículo desconocido levantaba una nube de polvo en el horizonte, un silencio tenso se apoderaba de la aldea. Los juegos de los niños se detenían, las conversaciones se apagaban y todos contenían la respiración hasta que el peligro pasaba. Ernesto enseñaba sobre un Dios que era un refugio, una fortaleza en tiempos de angustia, pero en la soledad de la noche sentía el peso del miedo, no por su propia vida, sino por la de su gente, por la fragilidad de la paz que tanto se esforzaban por construir día a día. Su mayor fortaleza y, a la vez, su más profunda vulnerabilidad residía en su hogar, una modesta choza de adobe donde lo esperaba su esposa, Sara. Ella era el ancla silenciosa de su vida, una mujer cuya fe era tan práctica como el pan que horneaba cada mañana. No necesitaba grandes discursos teológicos. Su comunión con Dios se manifestaba en la ternura con que cuidaba de sus hijos, en la generosidad con que compartía lo poco que tenían y en la mirada de comprensión que le ofrecía a Ernesto al final de un día agotador. Verla moverse por su hogar, una danza de gestos sencillos y llenos de amor, era para el pastor la prueba más tangible de la gracia divina. Era este amor, este nido de afecto y normalidad, lo que le daba la fuerza para enfrentar el mundo exterior. Y era precisamente este amor lo que ahora, en medio de las llamas, hacía que su impotencia fuera una tortura insoportable. Cada atardecer, cuando el sol se rendía y pintaba el cielo con colores de fuego y púrpura, Ernesto tenía un ritual. Se alejaba unos pasos de la aldea, hasta un pequeño montículo desde donde podía ver el vasto paisaje extenderse ante él. No era un tiempo para súplicas ni para peticiones, sino para el silencio. Un silencio en el que su alma se despojaba de las preocupaciones del día y simplemente existía en la presencia de su Creador. Observaba cómo las sombras devoraban la tierra y las primeras estrellas aparecían como promesas titilantes en la inmensidad oscura. En esa quietud sentía una conexión profunda, una paz que trascendía el entendimiento y que renovaba su espíritu. Era su diálogo más íntimo con Dios, un recordatorio de que, a pesar del caos y el sufrimiento del mundo, existía un orden divino, una belleza soberana que nada podía extinguir por completo. Todos esos momentos, todos esos pequeños actos de amor y fe, el sonido de la risa de los niños, el calor del pan recién hecho, la paz del atardecer, ahora eran solo recuerdos consumiéndose en el crepitar de las llamas. La rutina que había sido el esqueleto de su existencia se estaba convirtiendo en cenizas, y con ella, la estructura misma de su fe. Cada viga que se derrumbaba, cada grito ahogado por el humo, era un golpe contra la certeza que lo había sostenido durante toda su vida. El Dios que había estado tan presente en la quietud del amanecer y en la calidez de su hogar, parecía haberse ausentado en la hora de la prueba más terrible. La pregunta que surgía de las profundidades de su alma no era de ira, sino de una desolación infinita. ¿Cómo podía el arquitecto de tanta belleza permitir una destrucción tan absoluta? El calor ya no era un elemento del ambiente, sino una criatura viva que respiraba fuego y apretaba sus garras invisibles sobre cada cuerpo. El aire se había convertido en vidrio molido que rasgaba la garganta con cada inhalación desesperada, y la piel se tensaba y agrietaba como la tierra reseca bajo un sol implacable. Los bancos de madera, pulidos por generaciones de fieles, ahora sudaban resina antes de sucumbir al abrazo de las llamas, sus gemidos sordos uniéndose al coro de terror humano. El humo no solo nublaba la vista, sino que borraba los rostros, transformando a vecinos y amigos en siluetas anónimas que se movían a tientas en una pesadilla compartida. La casa de Dios ya no era un refugio, se había convertido en el altar de un sacrificio no deseado, y el calor era el sacerdote implacable que oficiaba la ceremonia de la aniquilación.
Al otro lado de la cortina de fuego y humo, las siluetas de los hombres armados se movían con una calma profana, sus figuras recortadas contra el resplandor anaranjado del incendio. No gritaban órdenes ni mostraban urgencia. Su trabajo estaba hecho. Ahora eran meros espectadores de la destrucción que habían desatado. De vez en cuando, el viento traía fragmentos de sus conversaciones, y peor aún, el sonido hueco y metálico de su risa. Era una risa desprovista de alegría, un sonido que celebraba el poder y el sufrimiento ajeno. Para los que estaban atrapados dentro, cada carcajada era una bofetada, una afirmación brutal de su impotencia. Los antagonistas no tenían rostro, eran una fuerza opresora, un sistema de crueldad que se deleitaba en la profanación, encontrando placer no solo en la muerte, sino en el terror que la precedía. Una joven madre, llamada Adut, se había acurrucado en un rincón con su bebé, intentando crear una burbuja de aire limpio con su propio cuerpo. Había arrancado un trozo de su vestido para humedecerlo con sus propias lágrimas y saliva, colocándolo sobre la pequeña boca de su hijo. Pero el humo era un enemigo persistente que se filtraba por todas partes. Sus pulmones ardían, su visión se volvía borrosa, y la fuerza de sus brazos comenzaba a flaquear. Miró el rostro de su bebé, tan sereno en su inconsciencia, y una oleada de amor y desesperación la sacudió. Luchó por una última bocanada de aire, pero solo inhaló veneno. Sus ojos se pusieron en blanco, y su cuerpo se desplomó suavemente hacia un lado, un escudo materno que había sido vencido, dejando a la criatura más inocente expuesta al infierno. Cerca del altar que comenzaba a ser devorado por las llamas, el anciano Jacob permanecía de pie, inmóvil como una estatua de ébano. Sus manos, las mismas que habían mezclado el barro y levantado las paredes de aquella iglesia décadas atrás, ahora colgaban inertes a sus costados. No intentaba huir ni buscar refugio. Sus ojos, nublados por la edad y el humo, estaban fijos en el altar, viendo cómo el fuego consumía el fruto de su fe y su trabajo. Una sola lágrima, espesa y lenta, rodó por su mejilla, trazando un surco limpio en el mapa de hollín de su rostro. No era una lágrima de miedo, sino de una tristeza tan profunda que parecía contener el peso de una vida entera. Estaba viendo morir no solo a su comunidad, sino a un pedazo de su propia alma, un legado convertido en cenizas ante sus ojos. El pastor Ernesto se movía como un fantasma entre los vivos, sus palabras de consuelo convirtiéndose en cenizas en su propia boca antes de poder llegar a los oídos de su gente. Tocaba un hombro aquí, sostenía una mano allá, pero su contacto se sentía frágil, inútil. Las promesas de protección divina, los salmos de liberación que había recitado tantas veces, ahora sonaban como una cruel ironía. Veía en los ojos de su rebaño la misma pregunta que ardía en su propio corazón. ¿Por qué? Cada tos, cada lamento, era un martillo que golpeaba los cimientos de su fe. Intentaba proyectar una calma que ya no poseía, desempeñando el papel del pastor mientras el hombre dentro de él se desmoronaba, consumido por una impotencia que era más dolorosa que el propio fuego. El peso de la duda cayó sobre sus hombros con la fuerza de una viga de plomo. ¿Dónde estaba el Dios de los ejércitos, el que partió el mar y detuvo el sol? ¿Dónde estaba el buen pastor que da la vida por sus ovejas? El silencio desde el cielo era absoluto, un vacío ensordecedor que hacía eco del rugido de las llamas. Ernesto se sintió como un impostor, un vendedor de una esperanza que él mismo estaba perdiendo. Había dedicado cada fibra de su ser a servir a un Dios que ahora parecía haberse ausentado en la hora de la necesidad más extrema. La injusticia de la situación era una llaga abierta en su espíritu. Sus hijos, su gente, los más fieles y devotos, estaban siendo castigados sin razón, abandonados en su momento de mayor agonía. De repente, una voz joven y llena de angustia se alzó por encima del caos, dirigiéndose directamente a él. Era Daniel, un muchacho al que había bautizado y visto crecer, cuya fe siempre había sido tan radiante como el sol de la mañana. «Pastor, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Nos ha traído aquí para morir?», gritó, su rostro desfigurado por el pánico y la traición. Las palabras golpearon a Ernesto con la fuerza de un puñetazo.
La acusación no venía de los enemigos de afuera, sino de su propia familia espiritual. El colapso ya no era solo interno, se estaba manifestando a su alrededor. La fe de su comunidad, el espejo en el que él reflejaba la suya, se estaba quebrando en 1000 pedazos, y él no tenía nada con qué repararla. La iglesia misma parecía exhalar su último aliento. Las vigas del techo, resecas por años de sol, crujían y se partían con la cadencia de huesos rompiéndose. Chispas y trozos de paja ardiendo llovían sobre la congregación, abriendo nuevos frentes de fuego en la ropa y el cabello de la gente. El gran crucifijo de madera que presidía la pared detrás del altar comenzaba a arder lentamente desde los bordes. La figura de madera de Cristo, que siempre había sido un símbolo de esperanza y redención, ahora parecía participar en la agonía, su silueta oscureciéndose y retorciéndose bajo el calor, como si estuviera siendo crucificado una vez más en medio de su pueblo. La simbología era tan brutal que Ernesto tuvo que apartar la mirada, sintiendo una náusea espiritual. El tiempo se había desintegrado, perdiendo todo significado. Cada segundo era una eternidad de sufrimiento. El olor a pino quemado y a incienso había sido reemplazado por el hedor acre de la carne chamuscada y el miedo. Los gritos individuales se habían fusionado en un lamento único y monstruoso, el sonido de un alma colectiva siendo torturada. Ya no había individuos, solo una masa de cuerpos que luchaban por el último resquicio de aire, moviéndose sin dirección en la penumbra rojiza. Era la imagen misma del infierno, no como un lugar de castigo divino, sino como un espacio definido por la ausencia total de compasión, un vacío donde la crueldad humana reinaba sin oposición y la esperanza había muerto. Ernesto buscó en su interior una última reserva de fuerza, una oración, un versículo que pudiera servir de escudo. Pero su mente era un desierto de cenizas. Las palabras sagradas que habían sido su refugio durante toda su vida se habían vuelto extrañas, ecos de un idioma olvidado. La fe, que siempre había sido su ancla en las tormentas de la vida, manteniéndolo firme y seguro, ahora se sentía como una cadena de hierro atada a su cuello, arrastrándolo inexorablemente hacia el fondo de un abismo de desesperación. Ya no luchaba contra el fuego exterior, sino contra el vacío que crecía dentro de él, un vacío que amenazaba con devorar lo poco que quedaba de su espíritu. Un crujido ensordecedor, más fuerte que el rugido del fuego, silenció por un instante el pánico. Todos los ojos, incluidos los del pastor, se alzaron hacia el techo. La viga principal, el corazón de madera que sostenía toda la estructura, se había partido por la mitad. Ardía desde dentro, una columna de fuego y humo que se inclinaba lentamente, con una majestuosidad terrible, hacia el centro de la habitación, justo donde un grupo de niños se había acurrucado juntos, buscando consuelo en su terror compartido. Ernesto vio la trayectoria de la caída, calculó el tiempo que quedaba, y se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Y él, su pastor, el hombre encargado por Dios de protegerlos, solo podía mirar, congelado en la impotencia más absoluta, mientras la muerte descendía del cielo. El oxígeno se había convertido en un recuerdo, un lujo de un mundo que ya no existía. Cada intento de respirar era un acto de autoagresión, una invitación al veneno que llenaba el espacio. El aire, espeso y grasiento, no solo quemaba los pulmones, sino que parecía tener peso, una manta de plomo invisible que aplastaba los cuerpos y las almas por igual. Los gritos se habían apagado, reemplazados por una sinfonía de toses secas y gemidos ahogados, el sonido de la vida rindiéndose lentamente. El pastor Ernesto sintió que sus rodillas cedían, no por un golpe o un empujón, sino por el simple peso de la derrota. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era una vasija vacía, un recipiente de dolor que había llegado a su límite de capacidad. El mundo se inclinó. La luz anaranjada del fuego giró en un vórtice lento, y él se encontró arrodillado sobre el suelo de tierra apisonada que comenzaba a humear bajo sus piernas. Cayó sin hacer ruido, un árbol secular que finalmente se rinde a la tormenta. Sus manos, que tantas veces se habían alzado en bendición, ahora se apoyaban en el suelo caliente, no buscando equilibrio, sino aceptando la gravedad de su caída.
El calor que subía a través de sus palmas y rodillas era un dolor lejano, una sensación que pertenecía a otro hombre, a otro tiempo. Dentro de él, un silencio mucho más profundo y aterrador que el del humo había descendido. Las oraciones se habían secado en su fuente, las escrituras se habían borrado de su memoria. Intentó formular una súplica, buscar un nombre, el de Dios, el de Cristo, pero su mente era un páramo estéril, una tierra de cenizas donde ninguna palabra sagrada podía germinar. La fe no se había roto, simplemente se había evaporado, dejando un vacío absoluto que absorbía toda luz y toda esperanza. Levantó la cabeza con un esfuerzo que le pareció monumental, y su mirada recorrió los rostros de su gente. Ya no los veía como su rebaño, sino como un espejo de su propio fracaso. Sus ojos, enrojecidos y llorosos, no solo reflejaban el fuego que los consumía, sino que también contenían la pregunta final, la acusación silenciosa que atravesaba su alma. Nos guiaste hasta aquí, nos hablaste de un Dios protector. ¿Por qué? No había ira en sus miradas, solo una desolación infinita, la de los niños abandonados por un padre, en el que habían depositado toda su confianza. Cada rostro era un clavo más en la cruz de su impotencia, y él no tenía respuesta, ni consuelo, ni mentira piadosa que ofrecer. Era un pastor que había conducido a sus ovejas directamente al matadero, y la culpa era una brasa que ardía más que cualquier llama. El tiempo pareció detenerse, o al menos espesarse hasta volverse casi sólido. El rugido del fuego se transformó en un zumbido bajo y constante, el latido de un universo indiferente. Las partículas de hollín y ceniza danzaban lentamente en los rayos de luz rojiza que se filtraban a través del humo, como si fueran estrellas muertas en una galaxia moribunda. Todo movimiento se volvió lento, coreografiado, una danza macabra de la desesperación. Un hombre se desplomaba con la gracia de un bailarín agotado. Una mujer acunaba a su hijo con una ternura que desafiaba el apocalipsis que los rodeaba. En este infierno suspendido, la realidad se había fracturado y Ernesto se sentía un espectador de su propia aniquilación, un alma ya separada del cuerpo que esperaba su disolución final en el calor. La viga principal del techo, aquella que él mismo había ayudado a izar años atrás, ahora era una línea negra y gruesa que se retorcía contra el cielo de fuego. De ella colgaban jirones de paja ardiendo, lágrimas incandescentes que caían con una lentitud poética. Ernesto fijó su mirada en ella, no con miedo, sino con una extraña sensación de finalidad. Era el punto final de una frase que había comenzado con su nacimiento. Toda su vida, cada sermón, cada bautismo, cada oración, había conducido a ese preciso instante, a esa viga a punto de ceder. Ya no buscaba una señal en el cielo, ni esperaba la intervención de una mano divina. El cielo estaba vacío, y la única mano que se extendía hacia ellos era la del fuego, una mano que no venía a salvar, sino a reclamar. Entonces, de las profundidades de su ser rendido, de ese lugar donde la fe había muerto y solo quedaba el eco de su ausencia, surgieron unas palabras. No las pensó, no las rezó, simplemente escaparon de sus labios en un susurro apenas audible, un soplo de aire envenenado. Hágase tu voluntad. No eran las palabras de un mártir que acepta el sacrificio con devoción, ni las de un siervo fiel que se somete a los designios de su Señor. Eran las palabras de un hombre que se divorciaba de la esperanza, que liberaba a Dios de cualquier promesa hecha, de cualquier pacto de protección. Era un adiós, un reconocimiento de que su lucha había terminado, de que el universo seguiría su curso indiferente, y él, junto a su gente, simplemente dejaría de ser. Tras ese susurro de abandono, cerró los ojos. El mundo de fuego y sombras desapareció, reemplazado por una oscuridad aún más profunda. En esa negrura interior, buscó una última imagen de consuelo, el rostro de su esposa, la risa de sus hijos, la sensación del sol en su piel al amanecer, pero no encontró nada. El vacío que había sentido en su espíritu ahora tenía una geografía. Era un paisaje interior vasto y desolado, sin luz, sin sonido, sin memoria. Era la nada absoluta, la prueba definitiva del abandono. Dios no estaba en silencio, simplemente no estaba. Nunca lo había estado. Su vida entera
se le antojó una conversación con una pared, un monólogo desesperado lanzado a la inmensidad de un cosmos vacío. El calor se intensificó a su alrededor, una presión física que le decía que el final estaba a segundos de distancia. Sintió cómo el vello de sus brazos se erizaba y se consumía, cómo su piel se tensaba hasta el punto de la ruptura. Escuchó un crujido seco muy cerca de él, el sonido de un banco de madera partiéndose por la mitad, pero no se movió, no abrió los ojos. ¿Para qué? Había aceptado su destino no como un acto de fe, sino como una conclusión lógica. Eran débiles, y sus enemigos eran fuertes, eran creyentes, y el mundo era un lugar sin Dios. La ecuación era simple y brutal, y él había pasado toda su vida tratando de negarla con parábolas y promesas. Ahora, en el umbral de la muerte, finalmente admitía la verdad. Una imagen fugaz, un fantasma de la memoria, logró atravesar la oscuridad. Se vio a sí mismo de niño, corriendo descalzo sobre la tierra roja después de una lluvia, sintiendo el barro fresco y suave entre los dedos de los pies, el olor de la tierra mojada, la promesa de vida nueva. Era un recuerdo tan simple, tan puro, tan lleno de una alegría que no necesitaba justificación teológica. Fue el último vestigio de la belleza en un mundo que se había vuelto completamente horrible. Una lágrima solitaria, caliente y espesa, se abrió paso a través del hollín de su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de miedo, sino de luto por ese niño que había creído en la bondad inherente del mundo. El silencio de su rendición fue violentamente destrozado. Un estruendo cataclísmico, el sonido de la columna vertebral del mundo partiéndose, llenó el espacio y sacudió el suelo bajo sus rodillas. Era la viga principal, la que había estado observando. Rindiéndose finalmente al fuego, había comenzado su descenso. Ernesto no necesitaba abrir los ojos para saber que caía directamente sobre ellos, sobre el grupo de niños acurrucados a su lado, sobre su propia cabeza inclinada. Era el golpe de gracia, el amén brutal y definitivo a una oración que nunca había sido escuchada. El aire se comprimió, el calor se volvió insoportable y la sombra de la aniquilación se cernió sobre ellos, a punto de borrarlo todo. Y en ese instante, suspendido entre el último latido de su corazón y el impacto inminente, algo cambió. No fue un sonido, ni una visión, sino una alteración en la propia textura de la realidad. El aire dejó de quemar, el peso aplastante se alivió. Un tipo diferente de luz, una que no proyectaba sombras, comenzó a filtrarse a través de sus párpados cerrados, no desde el techo en llamas, sino desde el suelo mismo. Era una luz que no calentaba, sino que pacificaba, una presencia que empujaba hacia atrás la desesperación y el caos. El rugido del fuego no se detuvo, pero pareció alejarse, como si ocurriera en otro universo. Ernesto, aún de rodillas y con los ojos cerrados, sintió que el tiempo se detenía, que el aliento volvía a sus pulmones sin dolor. El infierno seguía ardiendo a su alrededor, pero ya no podía tocarlo. Fue entonces, en la negrura de sus párpados cerrados, mientras el estruendo de la viga que caía prometía el fin, que el universo cambió de tono. El calor abrasador que cocinaba su piel se transformó en una calidez extraña, envolvente, como el abrazo del sol en una mañana serena. El aire, antes un veneno espeso e irrespirable, de repente se volvió ligero, casi dulce, llenando sus pulmones no con dolor, sino con una paz incomprensible. El rugido del fuego no cesó, pero su frecuencia se alteró, convirtiéndose en un murmullo lejano como el sonido del océano escuchado desde el interior de una caracola. Algo estaba sucediendo, algo que desafiaba las leyes del fuego y de la desesperación. Ernesto, temiendo que la muerte fuera una alucinación, se atrevió a abrir los ojos, preparándose para el impacto final que, inexplicablemente, no llegaba. Lo que vio lo ancló en un estado de asombro que borró todo rastro de miedo. La viga principal, una masa gigantesca de madera y fuego, estaba suspendida en el aire, a escasos centímetros de las cabezas de los niños. No se movía. Las llamas que la envolvían danzaban en cámara lenta, sus lenguas de fuego moviéndose con una gracia líquida, como algas en un mar de luz. El tiempo no se había detenido, se había densificado,
volviéndose elástico y reverente. El mundo entero parecía contener la respiración, atrapado en un instante sagrado entre la aniquilación y lo imposible. El humo, que antes era una cortina opaca, ahora se arremolinaba con lentitud, revelando la escena con una claridad onírica, como si un pintor divino estuviera ajustando la composición de su obra maestra final. Desde el corazón mismo del incendio, donde el suelo de la iglesia ya no era tierra sino un lecho de brasas incandescentes, una luz comenzó a pulsar. No era la luz anaranjada y violenta del fuego, sino un resplandor blanco, puro y sereno, que no proyectaba sombras. Crecía en intensidad, no para cegar, sino para aclarar, empujando hacia atrás la oscuridad y el terror. Desde el centro de esa luminiscencia imposible, una silueta comenzó a tomar forma, emergiendo de las llamas como si caminara a través de un velo. No había violencia en su aparición, ni un sonido que la acompañara, solo un despliegue silencioso de una presencia que era más antigua y más poderosa que el propio fuego que la rodeaba. La congregación, antes un coro de lamentos, ahora era una asamblea de testigos mudos, sus almas congeladas en la incredulidad. La figura dio un paso hacia adelante, saliendo por completo del núcleo del incendio. Era un hombre. Sus pies descalzos se posaron sobre las brasas ardientes con una naturalidad desconcertante, y las brasas no lo quemaron. Llevaba una túnica de un blanco inmaculado, una tela que repelía el hollín y las cenizas, permaneciendo prístina en medio de la destrucción. El fuego retrocedía a su paso, no con miedo, sino con una especie de sumisión, como si reconociera a su creador. Su rostro era el de un hombre familiar, visto en sueños y en las páginas de las Escrituras, pero infinitamente más real. Sus ojos no contenían poder ni juicio, sino una misericordia tan profunda que parecía abarcar toda la historia del sufrimiento humano y ofrecerle consuelo en una sola mirada. Era una presencia que no venía a detener la prueba, sino a habitarla junto a ellos. El terror colectivo que había saturado el aire se disolvió instantáneamente, reemplazado por un asombro sagrado. Los gemidos cesaron, las toses se apagaron, incluso el llanto de los bebés se detuvo, como si sus pequeños espíritus reconocieran la llegada de una paz absoluta. Nadie se arrodilló por obligación o por miedo, sino que muchos simplemente se desplomaron suavemente, sus cuerpos incapaces de soportar el peso de una revelación tan abrumadora. La realidad se había rasgado, y a través de esa fisura se había asomado la eternidad. Ya no estaban en una iglesia en llamas en Sudán, estaban en un lugar fuera del tiempo, en el epicentro de un milagro que no se podía explicar, solo experimentar. Cada alma en esa habitación sentía que la mirada de aquel hombre se posaba personalmente sobre ella, conociendo su nombre, su miedo y su fe vacilante. Él caminó con una calma soberana, sus pasos silenciosos sobre el suelo ardiente. Se movía hacia el centro de la iglesia, directamente hacia la viga suspendida y el grupo de niños acurrucados debajo de ella. Las llamas se apartaban a su paso, creando un sendero de seguridad a través del infierno. El humo se arremolinaba lejos de su rostro, como si no se atreviera a profanar su aliento. No hizo ningún gesto grandioso, no levantó la voz para dar una orden al caos. Su poder no residía en lo que hacía, sino en lo que era. Su sola presencia era un acto de creación, un reordenamiento de las leyes del universo que ponía la paz por encima del pánico, la vida por encima de la destrucción. Era la encarnación de la palabra que había calmado la tempestad, ahora caminando en medio de un huracán de fuego. Al llegar junto a los niños, que lo miraban con ojos enormes y llenos de una confianza primordial, levantó sus manos. No las alzó hacia la viga para detenerla con fuerza, ni hacia el fuego para extinguirlo. Las extendió hacia los lados, con las palmas hacia arriba, en un gesto de invitación y de paz. Era una postura de vulnerabilidad y de bienvenida, un ofrecimiento silencioso de refugio en medio de la catástrofe. En esas manos, que parecían contener la luz misma, no había rastro de esfuerzo. Eran las manos de un carpintero, fuertes y capaces, pero también eran las manos que habían sanado a los leprosos y bendecido a los niños, y su simple extensión parecía decir: «No teman, yo estoy aquí».
La promesa que Ernesto creía rota se estaba cumpliendo de la manera más literal e inesperada. En respuesta a su gesto, la luz que emanaba de su ser se intensificó suavemente, llenando cada rincón de la iglesia. Ya no era un punto focal, sino una atmósfera. El aire se volvió cálido y puro, y un olor que recordaba a la tierra después de la lluvia y al pan recién horneado reemplazó el hedor a humo y a muerte. El fuego no se apagó, pero perdió su malicia. Sus colores se suavizaron, transformándose de un naranja rabioso a un dorado apacible. Las llamas continuaron danzando, pero ahora parecían parte de una liturgia celestial, una adoración silenciosa a la presencia que se había manifestado en medio de ellas. El infierno se había convertido en un santuario y la tortura en una teofanía. El pastor Ernesto, todavía de rodillas, sintió que algo dentro de él se reconstruía. La fe que se había hecho cenizas en su alma comenzó a reavivarse, no como una creencia intelectual, sino como una certeza nacida de la experiencia. Las palabras que había susurrado en su rendición, «Hágase tu voluntad», resonaron en su mente, pero ahora con un significado completamente nuevo. No era la aceptación de la aniquilación, sino el reconocimiento de un plan mucho más grande y misterioso de lo que jamás había imaginado. Su Dios no era un protector distante que evitaba el sufrimiento, sino un Salvador íntimo que descendía para caminar con ellos a través del fuego, compartiendo su dolor para poder transfigurarlo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ya no eran de desesperación, sino de una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. La figura giró lentamente su cabeza y sus ojos se encontraron con los de Ernesto. No hubo palabras, pero en esa mirada se transmitió un universo de comunicación. Fue una mirada de compasión por su duda, de amor por su fe rota y de una afirmación que resonó en lo más profundo de su ser. Nunca te he abandonado. En ese instante, Ernesto entendió que el silencio de Dios no había sido ausencia, sino el espacio necesario para que ocurriera lo imposible. Sintió el perdón por su desesperación y una renovación de su llamado, no como un líder que tenía todas las respuestas, sino como un testigo que había visto el rostro de la gracia en medio de las llamas. La carga de su ministerio se levantó de sus hombros, reemplazada por la ligereza de saberse amado más allá de toda comprensión. Con una lentitud majestuosa, la viga de fuego que flotaba sobre los niños comenzó a desintegrarse. No cayó ni explotó, sino que se disolvió en el aire, convirtiéndose en una cascada de finas cenizas doradas que descendieron suavemente. Las cenizas no quemaban. Al tocar la piel de los niños, se sentían como un polvo cálido y suave, un bautismo de luz que no dejaba marca alguna. Los pequeños, en lugar de asustarse, levantaron sus manos, intentando atrapar las partículas brillantes que danzaban a su alrededor, sus risas silenciosas llenando el espacio sagrado. La amenaza más inminente y aterradora se había transformado en un momento de belleza y juego infantil, una demostración del poder divino que no destruye, sino que redime y convierte la muerte en maravilla. El hombre de la túnica blanca observó la escena con una leve sonrisa, la sonrisa de un padre que se deleita en la alegría de sus hijos. Su misión en ese lugar parecía cumplida. No había venido a dar un sermón, ni a ejecutar un juicio sobre sus enemigos. Había venido a hacer una sola cosa, estar presente. Su presencia había redefinido la realidad, había transformado un horno en un refugio y había recordado a un puñado de almas olvidadas que no estaban solas. El milagro no fue la supervivencia física, aunque eso era parte de él. El verdadero milagro fue la revelación de un amor que está dispuesto a entrar en el fuego, que no se queda en un cielo lejano, sino que camina sobre las brasas de nuestro sufrimiento. La luz blanca que lo envolvía comenzó a atenuarse, no desapareciendo de golpe, sino retirándose suavemente, como la marea que vuelve al mar. La figura se volvió más traslúcida, su contorno mezclándose con el aire y el resplandor dorado del fuego ahora pacificado. No se dio la vuelta para marcharse, simplemente se desvaneció en el mismo lugar donde había aparecido, dejando tras de sí no un vacío, sino una plenitud. El aire permaneció cargado con su paz, y el calor del fuego se sentía ahora como el de una hoguera en una noche fría, un calor que da vida en lugar de quitarla.
El milagro había pasado, pero su esencia permanecía impregnada en cada átomo de aquel espacio. La congregación permaneció inmóvil durante un largo momento, atrapada en el resplandor residual de lo que acababan de presenciar. El shock del terror había sido reemplazado por el shock del asombro. Miraban el espacio vacío donde la figura había estado. Luego se miraban unos a otros, sus rostros cubiertos de hollín y lágrimas de gratitud. Se tocaron los brazos, las caras, como para confirmar que todavía estaban vivos, que no habían sido consumidos. Las llamas a su alrededor seguían ardiendo, pero ya no eran una amenaza. Se habían convertido en un testimonio, en velas gigantescas que iluminaban no una escena de muerte, sino el escenario de una intervención divina que había cambiado sus vidas para siempre. Afuera, el sonido de las risas de los atacantes se había extinguido, reemplazado por un silencio confuso. El rugido del incendio, que debería haber alcanzado su clímax con el colapso del techo, se había transformado en un murmullo estable y casi pacífico. A través de las grietas de las paredes carbonizadas no se filtraban gritos de agonía, sino una extraña y serena luz dorada. La puerta, que habían atrancado con una pesada viga de madera, permanecía cerrada, sellando el misterio en su interior. Los opresores, que esperaban el silencio de la muerte, ahora se enfrentaban a un silencio de un tipo completamente diferente. El silencio de lo inexplicable. Un silencio que comenzaba a sembrar en sus corazones la primera y más terrible semilla de la duda y el miedo, como si una orden silenciosa hubiera sido susurrada en el lenguaje del propio fuego. Las llamas comenzaron a retroceder. No se extinguieron con la violencia de un agente externo, sino que se encogieron sobre sí mismas, perdiendo su furia y su color sanguinario. El naranja rabioso se suavizó hasta convertirse en un dorado apacible, y las lenguas de fuego que antes lamían la madera con avidez, ahora parecían acariciarla con una delicadeza reverente. El rugido ensordecedor que había sido la banda sonora del infierno descendió a un siseo suave, luego a un murmullo, y finalmente se disolvió en un silencio profundo y sobrecogedor. El fuego no fue derrotado, simplemente obedeció, retirándose de la escena como un actor cuyo papel en el drama divino había concluido, dejando tras de sí no un vacío, sino una quietud cargada de significado y de asombro. El calor opresivo, que había convertido el aire en un castigo físico, se transformó en una tibieza casi maternal. El oxígeno regresó al espacio no como un alivio, sino como una bendición palpable, llenando los pulmones de los sobrevivientes con una pureza que parecía lavar el veneno y el terror desde adentro. El hedor a humo, a madera quemada y a miedo se desvaneció, reemplazado por un aroma inexplicable, una mezcla de ozono después de la tormenta y de tierra mojada, un perfume de renovación y de vida nueva. La atmósfera misma había sido purificada. Ya no era una cámara de asfixia, sino un santuario nuevamente, aunque sus paredes estuvieran carbonizadas. La temperatura del ambiente no era la de un rescoldo, sino la de una promesa, un calor suave que no amenazaba con consumir, sino que prometía consolar. El humo, esa cortina negra y grasienta que había separado a cada persona de la esperanza, no se dispersó al azar. En un movimiento antinatural y coordinado, comenzó a ascender en una columna densa y única, como si una mano invisible lo estuviera recogiendo y levantando hacia el cielo a través de los huecos del techo quemado. A medida que se retiraba, la luz del crepúsculo que se filtraba desde el exterior reveló la escena con una claridad brutal y milagrosa. Las paredes estaban negras. El altar era un esqueleto carbonizado. Los bancos eran siluetas de ceniza. Sin embargo, la estructura principal, el esqueleto de la iglesia, permanecía en pie, desafiante y erguido. El escenario de la aniquilación se había transformado en un testamento de la resistencia, una ruina sagrada que contaba una historia imposible. Dentro de este caparazón ennegrecido, la congregación permanecía inmóvil, un conjunto de estatuas de hollín atrapadas en el ámbar de un instante eterno. El shock del milagro era casi tan paralizante como lo había sido el terror. Estaban cubiertos de pies a cabeza por una fina capa de ceniza gris que los hacía parecer apariciones de otro mundo.
Sus ropas estaban desgarradas y sucias, pero sus cuerpos, milagrosamente, estaban intactos. Nadie tenía una sola quemadura. La piel de los niños, que había estado expuesta al calor más intenso, estaba fresca y sin una sola ampolla. Eran la prueba viviente de una paradoja divina. Habían caminado a través del fuego, y el fuego no los había tocado, marcándolos solo con el polvo de su rendición. El hechizo se rompió con el sonido de un único y profundo suspiro. Fue Adut, la joven madre que se había desmayado protegiendo a su bebé. Sus ojos se abrieron, no con pánico, sino con una confusión serena. Su primera acción fue llevarse una mano a la cara, sintiendo la textura polvorienta del hollín, y luego mirar a su hijo, que dormía pacíficamente en sus brazos, respirando el aire limpio con una calma perfecta. El suspiro de Adut fue un puente entre la muerte presentida y la vida regalada, una exhalación que liberó el terror acumulado y una inhalación que aceptó la incomprensible realidad de su salvación. Ese simple acto de respirar fue la señal para que el resto de las almas congeladas comenzaran a regresar a sus cuerpos, uno a uno. Los demás comenzaron a moverse, como despertando de un sueño profundo. El silencio se pobló de sollozos suaves, no de dolor, sino de una gratitud tan abrumadora que no podía contenerse. Las familias se abrazaban, sus manos dejando marcas limpias sobre la piel cubierta de ceniza del otro, confirmando con el tacto lo que sus ojos apenas podían creer. Un hombre mayor cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso de la maravilla, y besó el suelo carbonizado que debería haber sido su tumba. No hubo gritos de júbilo ni exclamaciones ruidosas, sino una comunicación silenciosa y profunda, una comunión de lágrimas y miradas que compartían el conocimiento sagrado de haber sido testigos de la intervención directa de Dios. El pastor Ernesto permaneció de rodillas, con la cabeza inclinada. Lentamente abrió sus manos y miró sus palmas. Estaban negras de hollín, pero la piel debajo estaba ilesa. El suelo que había sentido arder bajo sus rodillas ahora estaba extrañamente fresco. Levantó la vista y vio a su gente, su rebaño, no disperso y aterrorizado, sino unido en un círculo de asombro silencioso. La fe que había sentido morir dentro de él no regresó simplemente. Nació de nuevo, forjada y purificada en el crisol de la prueba más extrema. Ya no era una fe basada en promesas leídas en un libro, sino una certeza inquebrantable grabada en su alma por la presencia que había caminado entre ellos. La voluntad de Dios no había sido la destrucción, sino una redención más allá de toda comprensión humana. Afuera, en el mundo regido por las leyes de la física y la crueldad, los atacantes estaban sumidos en la confusión. El rugido del incendio, que había sido la música de su victoria, se había desvanecido en un silencio antinatural. El resplandor que iluminaba el cielo nocturno se había atenuado hasta convertirse en un brillo fantasmagórico. Se miraban unos a otros, sus rostros antes llenos de arrogancia ahora marcados por la inquietud. El silencio que emanaba de la iglesia no era el silencio de la muerte y la ceniza. Era un silencio pesado, vigilante, un silencio que parecía juzgarlos. El miedo, un veneno que habían intentado inocular en sus víctimas, comenzaba a filtrarse en sus propias venas, frío y paralizante. El líder del grupo, un hombre cuyo poder se basaba en la brutalidad predecible, sintió cómo el control se le escapaba de las manos. El fuego era su arma, una fuerza que entendía y dominaba, pero este silencio era un adversario que no conocía. ¿Qué había pasado ahí dentro? ¿Algún tipo de explosión que había consumido todo el oxígeno y sofocado las llamas? La lógica luchaba por encontrar una explicación, pero su instinto le decía que lo que había ocurrido desafiaba toda razón. Con un gesto vacilante, ordenó a 2 de sus hombres que se acercaran a la puerta principal. Ya no se sentían como conquistadores, sino como intrusos en el umbral de un misterio que les superaba. La pesada tranca de madera que habían colocado para sellar la puerta ahora colgaba inútilmente de un solo gozne, carbonizada pero intacta. Uno de los hombres, con el rifle temblando ligeramente en sus manos, empujó la puerta con cautela. Esperaba que se desmoronara en un montón de cenizas
o que una ráfaga de calor lo golpeara. En cambio, la puerta se abrió con un suave gemido, girando sobre sus bisagras como si invitara a entrar o a salir. El aire que salió del interior no era el aliento de un horno, sino una brisa fresca y limpia que olía a tierra y a lluvia. Los dos hombres retrocedieron instintivamente, como si hubieran visto un fantasma. Entonces, la primera figura apareció en el umbral. Era una niña pequeña, con el rostro completamente negro de hollín, excepto por dos grandes ojos blancos que brillaban con una calma sobrenatural. No lloraba ni parecía asustada. Simplemente salió y se quedó de pie, mirando a los hombres armados sin reconocerlos como una amenaza. Luego salió su madre, y después el anciano Jacob, y uno tras otro, toda la congregación emergió de la cáscara quemada de la iglesia. No corrían ni gritaban, caminaban con una dignidad solemne, una procesión silenciosa que salía no de una tumba, sino de un vientre. Su supervivencia era una acusación más poderosa que cualquier arma. El pastor Ernesto fue el último en salir. Se detuvo en el umbral y sus ojos se encontraron con los del líder de los atacantes. El hombre esperaba ver odio, miedo o un deseo de venganza. No encontró nada de eso. En la mirada del pastor había una tristeza profunda, pero también una fuerza serena que parecía emanar de una fuente inagotable. No había juicio en sus ojos, sino una compasión tan vasta y desconcertante que desarmó por completo la coraza de crueldad del opresor. El líder bajó la vista, incapaz de sostener aquella mirada. En ese instante, su poder se evaporó, reducido a cenizas no por el fuego, sino por la gracia incomprensible que había presenciado. La congregación no se dispersó para huir. En cambio, se reunieron en la tierra roja frente a su iglesia destruida, bajo el cielo estrellado que comenzaba a aparecer. Y allí, juntos, se arrodillaron. No era la postura de las víctimas derrotadas, sino la de los testigos que dan gracias. El caparazón carbonizado de la iglesia ya no era un monumento a su sufrimiento, sino un altar a cielo abierto que proclamaba su milagrosa liberación. El fuego había venido a destruir su fe, pero en su lugar la había refinado, quemando todo excepto lo esencial, la certeza de que no estaban solos, de que incluso en el corazón del infierno podían ser visitados por un amor que no se consume. La primera luz del alba no reveló una escena de devastación, sino un monumento de silencio sagrado. El esqueleto carbonizado de la iglesia se erigía contra el cielo pálido, no como un mausoleo de la tragedia, sino como el altar de un nacimiento. La comunidad, en lugar de dispersarse para llorar en la soledad de sus hogares, se había reunido a una distancia respetuosa, observando las ruinas con una reverencia que trascendía el dolor. El olor a ceniza fría se mezclaba con el aroma del rocío de la mañana, creando un incienso natural de luto y milagro. No había lamentos, solo una quietud profunda, la de las almas que han viajado hasta el final del miedo y han regresado con un conocimiento que no se puede expresar con palabras. Habían perdido su edificio, su lugar de reunión, pero en su lugar habían ganado un testimonio imborrable, una cicatriz sagrada en el corazón de su aldea que hablaría por generaciones. Nadie habló de reconstruir. Hacerlo habría sido una profanación, un intento de cubrir la evidencia de la gracia con la fragilidad de la mano humana. La iglesia quemada se convirtió, por un consenso tácito, en un santuario a cielo abierto. Sus paredes ennegrecidas eran ahora las páginas de una escritura sagrada, y las vigas rotas, los versículos de un salmo de supervivencia. La gente de aldeas vecinas comenzó a llegar, no como turistas de la desgracia, sino como peregrinos. Venían a tocar la madera carbonizada que no se había consumido por completo, a caminar sobre el suelo de tierra donde los pies de Cristo habían caminado sobre las brasas, a respirar el aire que aún parecía vibrar con el eco de una paz sobrenatural. El lugar de la aniquilación se había transformado en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un recordatorio perpetuo de que la fe más fuerte no es la que evita el fuego, sino la que es capaz de atravesarlo. La comunidad misma se convirtió en un templo viviente, sus lazos forjados en el crisol de aquella noche. El miedo, que había sido el aire que respiraban, se había disipado,
reemplazado por una certeza tranquila y arraigada. Se movían con una nueva dignidad, sus rostros, aunque marcados por la memoria del terror, brillaban con una luz interior que desarmaba a los extraños. Compartían sus escasos recursos con una generosidad renovada, sabiendo que habían sido salvados juntos, como un solo cuerpo. Las pequeñas disputas que antes fracturaban su armonía ahora parecían triviales. Habían visto la fragilidad de la vida y la inmensidad del amor divino en una sola noche, y esa visión los había unido con un vínculo más fuerte que la sangre, un pacto sellado no con tinta, sino con ceniza y asombro. La voz del pastor Ernesto ya no era la de un erudito que explicaba la fe, sino la de un testigo que la describía. Sus sermones se volvieron más sencillos, más directos, despojados de toda teología compleja. Hablaba del fuego no como una prueba de Dios, sino como el lugar de encuentro con Él. Hablaba del silencio divino no como ausencia, sino como el espacio que precede al milagro. Sus palabras ya no buscaban convencer, sino compartir la certeza que ahora habitaba en la médula de sus huesos. La gente escuchaba no solo con sus oídos, sino con sus almas, porque reconocían en su voz el eco de lo que ellos mismos habían experimentado. Se había convertido en el guardián de su memoria sagrada. Un pastor cuya fe ya no se basaba en la esperanza de lo que vendrá, sino en la gratitud por lo que ya había sido revelado. La historia, como las semillas llevadas por el viento, viajó más allá de la aldea. Se convirtió en un susurro en los mercados, una leyenda contada alrededor de las hogueras nocturnas. El fuego que no quema, así la llamaron. Se convirtió en un símbolo de esperanza para otras comunidades cristianas que vivían bajo la sombra de la persecución. Era un recordatorio de que sus oraciones no se perdían en un cielo vacío, de que la resistencia no siempre se manifestaba en la lucha, sino a veces en la capacidad de soportar, de confiar en que incluso en el horno más ardiente no estaban solos. La historia de la pequeña iglesia de Sudán se transformó en una parábola moderna, un ancla para la fe en una tierra sedienta de milagros, demostrando que la luz más brillante a menudo nace de la oscuridad más profunda. Y los hombres que encendieron las llamas no fueron consumidos por un rayo divino, ni castigados por una justicia terrenal. Su derrota fue mucho más sutil y profunda. Fueron silenciados. Su poder, arraigado en la predecible brutalidad, se desmoronó ante lo incomprensible. La historia de los sobrevivientes que salieron ilesos de las llamas los convirtió en figuras de ridículo y temor. Otros grupos armados los miraban con desconfianza, como si hubieran despertado una fuerza que era mejor no provocar. Se dispersaron uno por uno, no por una orden, sino por el peso de su propia insignificancia frente a un poder que no podían combatir. Su legado no fue de terror, sino de confusión, un testimonio involuntario de que la violencia tiene límites, pero la gracia no. Las estaciones cambiaron su manto sobre la tierra roja. La vida, con su persistencia tenaz, continuó. En el año que siguió al incendio, nació un niño en la aldea. Fue el primer nacimiento después de la noche del milagro, y su llegada fue vista como un sello de la promesa, una afirmación de que la comunidad no solo había sobrevivido, sino que florecería. Creció en un mundo donde la iglesia quemada no era un recuerdo de terror, sino el patio de recreo más sagrado, un lugar donde las historias de los ancianos cobraban vida bajo el sol africano. Para él, el hollín en las paredes no era un signo de destrucción, sino una parte natural del paisaje de su fe, tan fundamental como el río o las acacias. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de los mismos colores del fuego redimido, el niño, que ya caminaba con pasos inseguros, se alejó de su madre y entró en el esqueleto de la iglesia. Su madre lo observó desde la distancia, su corazón conteniendo un eco de la antigua ansiedad, pero también una confianza profunda que lo superaba todo. El pequeño se detuvo en el centro exacto del santuario, el lugar donde la figura luminosa se había manifestado, el mismo lugar donde la viga ardiente se había disuelto en cenizas doradas. Miró a su alrededor con la curiosidad pura de la infancia, sin comprender el peso de la historia sobre la que estaba parado. Sus pequeños pies descalzos pisaron el suelo cubierto de cenizas y tierra compactada.
Se agachó y sus dedos tocaron la base de una de las columnas carbonizadas, dejando una marca limpia en el negro profundo. Luego, con una inocencia que era en sí misma un acto de fe, se rió. Un sonido claro y cristalino que llenó el silencio de las ruinas. No sintió el frío de la muerte, ni el filo de la destrucción, sino una calidez suave y persistente que emanaba del suelo, como si la tierra misma recordara el calor de la presencia divina y lo ofreciera como una bendición a la nueva generación. Su risa fue la respuesta final al rugido del fuego, la victoria de la vida sobre la aniquilación. Ese era el verdadero legado. No solo una historia para ser contada, sino una verdad para ser vivida. El fuego había venido a destruir, pero en su lugar había consagrado. Había quemado la madera, la paja y el miedo, pero había revelado una fe indestructible, una comunidad inquebrantable y un Dios que elige caminar en medio de las llamas con su pueblo. La iglesia quemada se convirtió en un símbolo no de lo que habían perdido, sino de lo que habían encontrado en la oscuridad. La certeza de que el amor divino no es un escudo que nos protege del sufrimiento, sino una presencia que nos sostiene a través de él, transformando nuestras cenizas en un testimonio de su gloria. La historia del pastor Ernesto y su gente concluye aquí, pero su eco resuena en cada alma que ha enfrentado su propio fuego, en cada corazón que ha gritado en el silencio. Nos recuerda que la resistencia más profunda a menudo no es una lucha, sino una entrega, y que los milagros más grandes no siempre cambian nuestras circunstancias, sino que nos cambian a nosotros dentro de ellas, para siempre. Su testimonio permanece, una luz suave en la vasta oscuridad, una pregunta suspendida en el aire. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios en medio del dolor?